¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Hoy quiero tocar con ustedes un tema que me han hecho el favor de solicitarme en varios mensajes y me había tardado en hacer la grabación porque se refiere a la liberación de Israel Vallarta, de este sonadísimo caso de aquel montaje en el que estuvo involucrada, recuerdan ustedes, a la francesa Florence Cassés. Israel Vallarta estaba acusado de haber participado en estos secuestros y después de prácticamente 20 años fue absuelto, fue puesto en libertad. Esto ha sido materia de muchos comentarios en diferentes sentidos y les debo decir que me tardé un poco porque busqué la sentencia, quería yo dedicar incluso un tiempo para... evidentemente son sentencias muy extensas, pero pensaba en que pudiera encontrar elementos que permitieran hacer un análisis más profundo. No encontré la sentencia, he visto muchas notas de prensa, algunas deficientes, otras que contienen datos importantes, pero a partir de esas notas sí es posible realizar un análisis, si bien parcial, parcial en el sentido de incompleto, de que no puede ser con la profundidad que yo quisiera, pero que nos da luz sobre algunos elementos importantes de nuestro sistema penal. Incluso dediqué un artículo en el Universal, aparece martes 12 de agosto, y claro, ahí con las limitaciones de un artículo periodístico hay que tratar de sintetizar lo más posible las ideas, pero aquí podría explayarme un poco más y si me permiten incluso presumir un poco porque mis experiencias de tanto tiempo como jurista me permiten hacer un análisis desde muy distintas perspectivas en este tema, porque he pasado por la parte legislativa hace ya más de 30, prácticamente 30 años, que se realizó la primera reforma en materia de delincuencia organizada. Yo era senador de la República y participé en los estudios correspondientes a distintos países que habían enfrentado este problema. Trabajé el tema que tengo un libro publicado, Instrumentos Jurídicos contra el Crimen Organizado, que publicó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 1996. Tuve la fortuna de que lo presentara un eminente jurista, don Sergio García Ramírez, y ya desde esa época que se estaba tratando de crear un marco para combatir la delincuencia organizada, veíamos dos cuestiones. Una, la necesidad de reglas de algún modo excepcionales, más severas, que rompían con algunos aspectos de la tradición garantista del derecho penal, pero con el propósito de poder perseguir eficazmente la delincuencia organizada. No todo, yo diría casi nada de eso, ha salido como hubiéramos deseado. Muchos de esos instrumentos se fueron deformando. La idea de los testigos protegidos, por ejemplo, o las negociaciones para poder ampliar las averiguaciones en esta materia, la verdad es que no podríamos decir que han satisfecho sus finalidades. Pero bueno, ese fue un primer acercamiento a este problema. Me tocó parte como académico, parte como senador, como legislador. Y luego tuve la posibilidad, o mejor dicho, incluso previamente, corrijo, porque previamente había ya tenido la experiencia de ser subprocurador en la capital de la República, procurador general de justicia del estado de Veracruz, lo que ahora son los fiscales. Estuve al frente de la fiscalía y conozco pues las limitaciones de los métodos de investigación penal. Por más que hacía uno esfuerzos por mejorar, por ejemplo, la parte de servicios periciales, siempre había limitaciones de recursos
Pero ahí es un tema en el que hay que incidir porque se tiene que mejorar la eficiencia de las fiscalías. Y eso me permitió conocer también ciertas actitudes que se han ido perpetuando en el ámbito de la Procuración de Justicia, a las cuales aludiré en un momento. Pero para cerrar el círculo tendría que señalar también que como juzgador me tocó estar en la sala penal del Tribunal Superior de Justicia de mi estado de Veracruz como magistrado y vi ahí directamente las graves dificultades que implica el sistema de persecución penal, porque además la otra perspectiva de la que también fui partícipe es la de las víctimas. Ahí hay registros, lo pueden ustedes verificar. Yo fui el iniciador de la reforma constitucional como senador de Veracruz, la reforma constitucional que introdujo los derechos de las víctimas a la Constitución. Entonces era apartado B, luego fue apartado C. Y yo recuerdo que de mi experiencia como procurador propuse desde mi campaña al Senado que había que colocar también a las víctimas dentro de la ecuación penal. Entonces esto genera un poliedro de muy difícil manejo, porque la crítica válida e indignante incluso respecto de que alguien pueda estar 20 años prácticamente en la cárcel sin sentencia, tiene mucha razón. Eso no puede ser. Pero lo primero que tiene uno que analizar es, permítanme, suena raro lo que voy a decir, es por qué es, o sea, por qué ocurre el hecho de que se pueda llegar a que alguien esté sin sentencia 20 años y cuáles son las cosas que hay que corregir para que esto no pase, para que no suceda. Porque sea inocente o sea culpable una persona, no puede estar 20 años sin sentencia. Tiene que haber la solución que se vaya dando en cada una de las etapas que tenemos en la complejidad del sistema penal. Y entre las cuestiones que yo he visto que se mencionan como causas de este fenómeno está la relativa a la prisión preventiva oficiosa. Y ahí me parece que es confundir el problema, porque con independencia de que nos pueda merecer críticas la prisión preventiva oficiosa, que debemos resolver internamente, no estamos obligados de ningún modo a atender o a cumplir sentencias de un tribunal como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no nos puede dictar los términos de nuestra Constitución. Punto. Porque tenemos, la soberanía popular define el contenido de nuestra Constitución. Hay un poder constituyente permanente que representa esa soberanía y que no puede estar sujeto a ninguna instancia externa. Pero dejemos eso de lado. Cualquiera que sea la prisión preventiva, sea la llamada justificada que dictan los jueces o la oficiosa que se aplica desde 1917 en nuestra Constitución para los delitos de mayor impacto, de mayor gravedad, cualquiera que sea, no implica o no es el factor determinante de la prolongación del juicio, porque ese es un sustrato que puede estar ahí incluso en términos realmente de eficiencia de un sistema penal. Una persona que comete o que es acusado, no que comete, al que se le imputa un delito de los que merecen prisión preventiva oficiosa, si esto se desacreditara rápidamente la posibilidad de su participación, lo mismo da que sea oficiosa o que sea justificada si el resultado de un buen sistema penal en el cual se verifique que alguien es inocente prácticamente desde el principio del procedimiento, bueno, pues tendría que salir de inmediato libre. Pero ya iniciado ese proceso, ¿por qué se prolonga? Independientemente del tipo de prisión que se haya aplicado a la persona. Y ahí hay varias causas. Entre ellas, o mejor dicho, todas ellas, derivan de la actuación de las partes. Tenemos, como ya lo dije antes, 3 partes en este
en este fenómeno. Por supuesto, el imputado, voy a llamarle acusado, aunque puede ser técnicamente discutible, pero para que se entienda, el acusado, la persona, el procesado, pues. La fiscalía, que es el órgano que acusa y que tiene el deber de probar que se ha cometido el hecho que es un delito. El juez, que tendrá que decidir si efectivamente el delito se ha cometido y si es el caso imponer la pena correspondiente, y las víctimas que han sufrido un daño con motivo del hecho delictivo. ¿Cómo se conjugan estos factores o estos partícipes? Yo diría que una primera cuestión que hay que analizar tiene que ver con las fiscalías, porque la fiscalía es el órgano que acusa, el que imputa la realización de un acto delictivo. Y ahí hay mucho que hacer. Y me consta, les digo porque lo viví, hay que mejorar los métodos de investigación. Las reformas que se fueron introduciendo a nuestros sistemas penales introdujeron la posibilidad de que incluso la policía, y la policía hasta la policía preventiva, participe en las etapas de investigación. Esto no era así, era exclusivo del Ministerio Público, pero se pensó que era necesario que también todas las policías, lo cual tiene lógica, todas las policías que intervienen muchas veces en el conocimiento primario de los acontecimientos delictivos, tengan también una cierta capacidad de investigación, pero para eso se necesita que estén preparados los policías y las policías, y ahí tenemos un déficit muy grande, un déficit que venimos arrastrando de mucho tiempo atrás. Ya como les platico, desde 1996, cuando escribí aquel libro sobre el crimen organizado, ya era evidente la necesidad de la mejora de las técnicas de investigación, y esto se hizo todavía más intenso cuando se amplía la participación de quienes pueden intervenir en la investigación. A mí me tocó, desde el ámbito judicial, ver algunos informes, llamados informes homologados, que hace la policía, que toma conocimiento directo de los hechos, muy deficientes. Podría decir que incluso a veces incomprensibles. Dirán ustedes, bueno, han pasado ya bastantes años. Hasta eso ni tantos, porque yo dejé la posición de magistrado en 2018, así es que me tocó ver ya elementos provenientes del nuevo sistema penal, me tocaban los dos, y los dos presentan deficiencias, empezando por ese aspecto, de que desde el principio la policía no está capacitada debidamente para presentar los informes, para redactarlos y luego para sostenerlos ante los juzgadores. Hay que preparar desde la manera de redactar, la forma en la cual se tiene que expresar el integrante de la policía para que sus informes tengan un efecto positivo y real en el proceso y no sea fácil echarlos abajo. Luego está otra situación del nuevo sistema que a mí me parece que todavía complica más las cosas, porque yo digo que es más inquisitorial que el que teníamos antes, porque ahora los jueces sí intervienen en la investigación. La diferencia clásica entre un sistema inquisitorial y un sistema acusatorio es que en el inquisitorial el juez participa de la investigación y en el acusatorio no lo hace. Debe corresponder exclusivamente a la fiscalía el proceso de investigación. Pero ahora, cuando se inicia el proceso, inclusive los jueces dan un tiempo, en ocasiones arbitrario, para que concluya la investigación. Y ese tiempo incluso se come, permítanme decirlo así, una etapa del proceso que debe tener una finalización en tiempo determinado que está en la propia Constitución. En la Constitución se señala que si hay una imputación por un delito que merezca una pena superior a los 2 años, deberá terminar el proceso máximo en 1 año y que se deja una puerta abierta
que tendría que permitirse, o que es posible que se amplíe ese tiempo de un año a petición de la defensa. Ahí, para que esto que se fortaleció en una reforma reciente de la Constitución, diciendo que en caso de que se requiriese más tiempo, tiene que avisarse al Tribunal de Disciplina Judicial y se le da entonces la posibilidad a ese tribunal que participe o que defina si la justificación que se le da por el aumento del tiempo tiene razón o no. Ahí hace falta también hacer una precisión mayor para que el Tribunal de Disciplina Judicial pueda tomar decisiones más eficaces sobre el tiempo de duración del proceso. Y entonces tenemos pues una acusación que se prolonga cuando el proceso ya se ha iniciado. Imagínense si se está dando un tiempo máximo de un año para que se resuelva, por lo menos en la primera instancia, esa acusación que se ha hecho a una persona. Y de ahí ya se comieron 6 meses, permítanme otra vez usar ese término, en terminar la investigación, pues difícilmente va a poder concluirse en el tiempo previsto. La fiscalía, pues, las fiscalías tienen que mejorar sus métodos de investigación. Los servicios periciales, hay que dedicarles más recursos para preparar a los expertos, a los técnicos y usar los procedimientos más modernos para poder tener a favor de los procesos acusatorios y por supuesto también a favor de quien se tenga que defender, ¿no? Pero tener métodos que permitan actuar con mayor certeza desde el punto de vista técnico o científico y tener investigadores que tengan mayor capacidad de investigación, que no dependan de una situación de fuerza. Hay que desterrar, por supuesto, todo tipo de tortura, de acto ilícito, por supuesto, y ahí entran los distintos equilibrios, salvo la fuerza indispensable, por ejemplo, para someter a alguien que ha cometido un delito. El problema central es esto que acabo de decir, el equilibrio entre todos los factores, que es lo más difícil de lograr. La Fiscalía debe procurar tener la mayor cantidad de elementos reales, sin que se haya cometido ninguna ilicitud en la obtención de las pruebas, pero tener la gente más preparada para poder inferir una serie de elementos que se necesiten para la investigación o de saber hacer interrogatorios que pueden ser firmes y severos sin ser violatorios de la ley y que por otro lado la legislación también atienda al fenómeno de que no toda actuación ilícita en el proceso de investigación debe llevar a la anulación total de ese proceso. En eso también hay que tener cuidado porque hay pruebas que se pueden excluir por su origen ilícito, pero si hay otras que sean útiles, obtenidas válidamente, esas sí deben servir para que la Fiscalía sostenga una acusación y para que el juzgador pueda tener un panorama probatorio importante. Luego está la actuación de la defensa. No se debe limitar el derecho de defensa, por supuesto, pero tampoco este debe servir para prolongar indefinidamente la acusación, el proceso, sin que exista sentencia. La causa penal debe tener un límite y no puedo hacer un juicio de todos los defensores, por supuesto. Conozco a muchos de la más alta calidad profesional y ética, pero también se pueden dar casos en los cuales la defensa tenga interés en seguir actuando durante más tiempo por una intención de lograr un mayor beneficio. No, insisto, hay de todo en la viña del Señor, pero
Lo que debemos hacer para lograr esos equilibrios es que si los jueces deben tener facultades para actuar con mayor rigor, si observan que la defensa está realizando actos dilatorios indebidos, e incluso frenarlos y poder sancionar hasta algún abogado que esté actuando de una manera que no es beneficiosa para el defendido, y de esa manera lograr evitar que por razones supuestamente justificadas del derecho o por el derecho de defensa se mantenga la persona más tiempo del debido en la prisión preventiva. Hay también disposiciones en el sentido de que no se puede extender esa prisión preventiva más allá de 2 años. Y hay que tener cuidado también, otro de los equilibrios, que entonces no se busque por parte de la defensa la prolongación del proceso para conseguir la liberación de la persona y con eso darle oportunidad a evadirse de la acción de la justicia. De ahí que lo más importante sea que de veras se cumpla el tiempo máximo y que sin afectar el derecho de defensa se evite que las medidas, las acciones, las actuaciones, las diligencias que pida la defensa se alarguen excesivamente, las que tengan sentido, por supuesto, para probar la inocencia, que no es la inocencia la que se tiene que probar, ya lo sé, es la acusación, pero las defensas tratan también de demostrar, desvirtuando la acusación, comprobar que la persona que ha sido imputada es inocente. Ahí pues se requiere ese equilibrio. Ni una fiscalía que se exceda, pueden pasar dos cosas, una fiscalía que resulte ineficiente, que no presentó bien las pruebas, que no tiene las capacidades de investigación, o que luego trate de compensarlas con pedir más tiempo, buscar la realización de diligencias cuando ya no deban hacerse, porque ahí hay que reconocer que la defensa debe tener un margen mayor para lograr presentar todos los elementos que desvirtúen la acusación y que los acusadores están limitados hasta cierto punto para no pretender seguir haciendo investigaciones o pedir declaraciones que ya se desahogaron. Tiene que haber también un valladar, un límite para que las fiscalías cumplan con la función acusadora en los términos que deben hacerse. A mí me parece, y a lo mejor en eso pues me gana el hecho de haber sido procurador todavía dentro del sistema anterior, pero me parece que ese sistema tenía mucho sentido en cuanto a exigirle al Ministerio Público que tuviera lo más completa posible su investigación. Se decía que ya prácticamente todo se había hecho durante la investigación y que eso estaba mal. Pues no veo por qué tan mal, porque tendría que estar el Ministerio Público lo más seguro de lo que está acusando para llevarlo al juez ya lo más completo posible y no tenerlo que terminar más adelante ya una vez que inició el proceso. Pero en fin, fueron dos visiones distintas y creo que tenía mucha lógica exigirle al Ministerio Público, oye, cuando consignes, que era el término que usábamos, tráeme todos los elementos que ya conseguiste, trata de estar lo más seguro de la responsabilidad de la persona que vas a acusar, no que la acusas y luego resulta que, bueno, pues todavía no has terminado y yo, juez, te tengo que dar más tiempo. A mí esa parte no me gusta del nuevo sistema, precisamente porque genera estos problemas. Y luego queda la última parte, bueno, no la última en cuanto a postergarla, sino al orden que estoy presentando, las víctimas. Porque las víctimas también tienen derecho de participar en el proceso y ahí hay que ser muy cuidadosos también de que no haya un abuso, es que todo se presta a un posible abuso, a que no haya un abuso en el uso de las herramientas que tienen las víctimas para hacer valer sus derechos. Está bien que puedan oponerse, por ejemplo, al no ejercicio de la acción penal o a un desistimiento, que puedan presentar todo lo necesario para la reparación del daño. Pero la reparación del daño, pues fíjense, pues en eso yo fui un adelantado, ahora se lo repito, yo veía como procurador
que una vez que se acusaba, que ya se había probado la responsabilidad de uno de los acusados y se le imponía una condena, luego decía el juez, no hay elementos para la reparación del daño. Pues ¿cómo no va a haber elementos si hay daño? Desde el momento en que hubo un delito comprobado, hay un daño. Ahora, eso tiene una relación muy definida. El daño está vinculado a que se pruebe la responsabilidad de la persona, porque si esto no se ha comprobado, pues sí hay un daño, pero ese daño no habría sido causado por el acusado que resultó libre. Entonces hay que buscar a quién fue realmente el autor del delito. Entonces ese derecho de las víctimas hay que cuidarlo para que se le repare el daño, pero no puede ser tampoco la base de una dilación en las actividades del proceso. Y también, a mí me parece que un punto que hay que atender muy bien es el recuperar la naturaleza de buena fe del Ministerio Público. Se entiende así, se planteó siempre el Ministerio Público como una institución de buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Que no se empeñe en acusar por acusar, que si se da cuenta de que ha cometido algún error, lo cual puede ocurrir porque es muy difícil la investigación penal en algunos casos, y si se muestra que hay una deficiencia, el propio Ministerio Público es el que tiene que decir, no, ya aquí le paro, por ahí no va, esta persona me desisto, también haciendo que la víctima entienda cuál es la decisión del Ministerio Público. Porque luego, a mí me pasaba, los agentes del Ministerio Público, con cierta razón, tienden a ser muy insistentes en combatir cualquier decisión que tome el juez y por supuesto la sentencia cuando ésta es absolutoria. ¿Y por qué? Porque el Ministerio Público siente que se le puede responsabilizar de que no hizo lo suficiente, de mejor apele por sistema, aunque pudiera tener la idea de que no fue injustificada una decisión absolutoria del juez, pero se siente obligado sistemáticamente para que no digan que no actuó de la manera más severa posible como acusador, y entonces se generan muchas veces apelaciones o impugnaciones a actos durante el juicio que también lo van prolongando, porque el Ministerio Público, porque la gente del Ministerio Público no quiere que se le responsabilice de haber faltado a su profesionalismo o que se sospeche que a lo mejor está actuando interesadamente. En eso tiene que haber algún procedimiento dentro de las fiscalías y pues los responsables, los titulares en eso tienen mucho que hacer, pero además algunos auxiliares, porque no pueden estar al tanto de todo, algunos auxiliares y quizá hasta mecanismos que se diseñen de evaluación de buena fe, que no juzguen solo en razón de las condenas obtenidas, porque entonces el Ministerio Público siente que una derrota, que haber perdido porque absolvieron al acusado, eso va en su contra, como si fueran estadísticas deportivas. Y no, habrá casos en que hizo su mejor esfuerzo, presentó las pruebas que encontró y estas no fueron suficientes. Bueno, si actuó profesionalmente el Ministerio Público, debería haber algún órgano interno de evaluación dentro de las propias fiscalías o quizá dentro de los órganos. Esto da lugar a una lluvia de ideas porque es muy complejo. Quizá dentro de los órganos de auditoría general que se tienen en los estados y la Auditoría Superior de la Federación, tener algún área especializada en poder evaluar con justicia la tarea de las fiscalías. No cuántos ganaste y cuántos perdiste, si no son pitchers del béisbol, es cómo fue tu trabajo real, aún en el caso de que la sentencia haya sido absolutoria. Y si fue justa esa decisión del juzgador, también la fiscalía entonces tiene que buscar quién fue el responsable de un evento delictivo del cual hay víctimas y que a esas víctimas no se les puede resarcir
por parte del que resultó absuelto, porque efectivamente resultó absuelto, ¿no? Ahora, si tiene elementos la Fiscalía para considerar que el juez ha emitido un fallo que no corresponde realmente a la valoración de sus pruebas, bueno, pues sí, entonces tiene que hacer su mayor esfuerzo por ir a la apelación y lograr la condena, no sistemáticamente, no decir es que tengo que obtener la condena como de lugar, pero tampoco decir, no, pues ya me quedo así sin hacer nada, porque tiene que buscar que su acusación se sostenga siempre dentro de la ley y con base en las pruebas que haya obtenido. Ese es el complejísimo tema que tiene que resolverse poniendo un límite serio, eficaz, que se cumpla el límite constitucional y que si hay prolongaciones, estas no pueden llevar ni por un lado a la automática libertad de la persona que está sujeta a un proceso, y que si éste se ha alargado por razones válidas, entonces el Tribunal de Disciplina Judicial, que ese puede ser uno de sus trabajos más importantes, verificar si es posible que se extienda este procedimiento, señalando un margen o un punto en el cual tiene que hacer una última evaluación y obligar al juzgador a que con los elementos que tiene en la primera instancia saque una resolución. Si es que así se justifica. Ahora, si no, bueno, dejarle algunos márgenes más, pero limitados, no pueden llegar a 20 años, por supuesto. Y además, siempre hay la otra posibilidad, una vez que hay una decisión en la primera instancia, está la posibilidad de la apelación de ambas partes. Y ahí sí tendría que buscarse que si el resultado de la primera fase, de la primera instancia, ha sido de absolución, la persona tendría que llevar su siguiente fase en libertad. Y lo que voy a decir es un dicho antiguo en el ámbito penal, que hay personas que no les gusta precisamente por la idea de que hay víctimas en un delito, pero yo recuerdo que se nos enseñaba que en todo caso era preferible un culpable en la calle que un inocente en la cárcel. Claro, alguien dirá no, lo ideal es que no haya ningún culpable en la calle y ningún inocente en la cárcel. Sí, ese es el mundo ideal, pero puesto en la disyuntiva última, no podemos poner por encima del derecho a la libertad de una persona el que, aún sin elementos suficientes, se le siga manteniendo en una prisión que puede ser origen de prisión preventiva justificada o oficiosa. Eso es irrelevante en el fondo. Urgen, pues, varios cambios, los que tienen que ver con las fiscalías, para mejorar definitivamente su actividad investigadora, aumentar facultades a los jueces para que puedan frenar excesos de cualquiera de las partes con sustento, con justificación, aumentar las capacidades del Tribunal de Disciplina Judicial para que esté al pendiente de que no se prolonguen los juicios o que permita ciertas prolongaciones con base también, y esa es la otra parte, con base en normas jurídicas, en normas legales, que precisen lo mayor, en la mayor medida posible, cuáles circunstancias pueden dar lugar a que se aumente el tiempo y hasta dónde se puede llegar en ese aumento. Y también disposiciones legales que permitan distinguir aspectos de ilicitud que contaminen determinadas pruebas y separarlos de otros aspectos probatorios que permitan mantener la acusación, que no se anule totalmente una investigación porque en alguna parte se cometió una ilicitud. Esa debe separarse y castigarse severamente a quien lo haya hecho. Pero si queda alguna parte del procedimiento que en la carpeta de investigación que permita continuar el proceso válidamente, a juicio del juez, por supuesto, pero también bajo vigilancia del Tribunal de Disciplina Judicial, se podría lograr un equilibrio
y que se erradique de nuestro sistema penal esta absurda posibilidad de que pasen tantos años sin que se emita una sentencia en una causa penal. Muchas gracias por su atención. Es todo por hoy. Hasta la próxima.